El tema de este momento es el buen pastor de ovejas. Vamos a analizar de que había un buen pastor al inicio de la historia humana, Abel allá en el Génesis, y también habrá un buen pastor al final de la historia humana en el Apocalipsis. Abel fue matado por su hermano Caín, lamentablemente por cuestiones religiosas. Y algo parecido ocurrirá una vez más al fin de la historia humana, cuando el último buen pastor de ovejas también será perseguido por sus propios hermanos, por cuestiones religiosas, inclusive con un decreto de muerte. Abel en aquel entonces eligió ser un pastor de ovejas, porque él entendía lo que estaba en juego. En juego estaba la verdad. En juego estaba la verdadera adoración, la libertad religiosa, la obediencia a la voluntad divina. Y también el buen pastor del tiempo del fin entenderá lo mismo, lo que está en juego. Yo quiero retroceder un poco en la historia para que entendamos acerca del primer buen pastor de ovejas. Ustedes recuerdan que en la creación todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Los animales eran tiernos, pacíficos, amorosos. Eran como mascotas. Uno podía jugar con un oso, con un león, con un leopardo, como si fuese una mascota, pues no hacía daño. Los animales aún eran vegetarianos antes de la caída en pecado. Antes que todo cambió. Ahí en Génesis 1:30 ustedes pueden leer que los animales, inclusive los que hoy conocemos como salvajes, ellos solo comían plantas verdes. Era el paraíso, era el jardín Edén. Pero cuando entró el pecado, todo cambió. Y algunos animales se volvieron salvajes, no domesticados. Esa es la descripción que da el diccionario. Un animal salvaje no domesticado hace su propia voluntad, sigue su propio instinto, tiene libertad de matar, de perseguir, de someter, rige la ley de la selva y de esta manera someter al más débil. Qué triste lo que pasó, los animales se convirtieron en fieras sanguinarias, cazadores de presas, carnívoros. Y entonces recordamos cómo era el mundo antes del diluvio. El mundo antes del diluvio era un enorme, gigante continente, un supercontinente. Dios había creado un continente original. Entonces, lamentablemente, con el diluvio, este fue destruido y fueron separándose los continentes. Pero antes estaban todos unidos. Y entonces no había dónde escapar, no había dónde huir. Para los animales, sí domésticos, indefensos, como por ejemplo los corderos, las ovejas. ¿Dónde podían huir y escapar? No había forma. Era ahora un conflicto abierto. Ahí estaban. Y ahora entendemos la necesidad de un pastor de ovejas. Se requería alguien que arriesgaba su propia vida para proteger las ovejas y los corderos de los leones, de los osos, de los leopardos y de las demás bestias terribles y espantosas. Y entonces Abel entendió su llamado. Retrocederemos un poquito más en la historia. ¿Por qué había la necesidad de un pastor de ovejas específicamente? Adán y Eva habían pecado, habían desobedecido. En Génesis 2, el versículo 17, dice que ellos tenían que morir ese día. Dios había dicho, el día
que de él comieras, ciertamente morirás. Ese día. Ellos tenían que morir por su pecado. Pero ¿qué pasó? Ustedes pueden leer en Génesis 3:21 que se les puso túnicas de pieles, se los vistió. Alguien murió en su lugar. Un cordero murió en su lugar. Esto lo sabemos gracias a Apocalipsis 13, el versículo 8, donde nos habla de Jesucristo y de que Él fue sacrificado, inmolado desde el principio, desde el inicio del mundo. Pues Jesucristo en forma de este cordero simbólicamente fue sacrificado en ese día. Y Adán y Eva fueron recubiertos con túnicas de pieles del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero prefiguraba lo que iba a ser Jesucristo miles de años después en la cruz del Calvario. Ese cordero había derramado su sangre. Esto era el cumplimiento en la simbología de la primera profecía mesiánica de Génesis 3:15, donde les fue dicho a Adán y Eva que vendría en el futuro uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Uno vendría que arreglaría el problema del pecado. Y ahora todos esos sacrificios de corderos, de ovejas, prefiguraban a Cristo en la cruz. Y entonces Abel entendió esto. Abel lo entendió. Y él se dedicó a ser un pastor de las ovejas para proteger el símbolo de Jesucristo, literalmente arriesgando su vida de las bestias salvajes. Se necesitaba un pastor de ovejas, ¿no es así? Entonces, él entendió, él tuvo fe. Eso es justamente lo que dice la Biblia. Vengan conmigo al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 11, aquí nos indica qué es lo que tenía Abel. Él tenía algo que se llama fe. Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Qué esperaba Abel? El Redentor, el Mesías. Él esperaba el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, que vendría en el futuro, según la promesa de Génesis 3:15. Entonces, él esperaba aquel del cual San Juan dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del cual dice San Pedro en 1 de Pedro 1:18 y 19, que ese Cordero derramó su sangre inmaculada, sin pecado, con un propósito para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Entonces, Abel entendió, él tuvo fe, certeza en el futuro. Es por eso que en Hebreos 11, versículo 4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Por la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Por la certeza de lo que él esperaba, el Mesías venidero, el Cordero de Dios, él sacrificó un cordero, una oveja, para el perdón de sus pecados. Ustedes recuerdan la historia. Ahí se encontraban los dos hermanos en el campo. En Génesis 3, lo pueden leer, el versículo 2 y 3. Caín, su hermano, era labrador de tierra. Entonces Caín no entendió toda esa simbología. Él también levantó un altar a Dios, él también trajo algo, él también lo hizo, pero él no lo hizo por fe, en comparación a su hermano que hizo por fe en el Hijo de Dios venidero. ¿Qué trajo Caín? Verduras y frutas. Ahora la pregunta es, ¿verduras y frutas son el símbolo de Jesucristo? No. ¿Tú puedes sacrificar una verdura o una fruta? ¿Puede morir en tu lugar? ¿Puede una fruta, una verdura derramar sangre? ¿Puede sufrir y morir? No, no es el símbolo de Jesucristo. Así que Caín, lamentablemente, no entendió y hizo una religión por obras a su propia manera, en contradicción y oposición a lo que Dios había establecido. Dios había dicho, símbolo cordero. Caín dijo, no, traeré
frutas y verduras, lo mejorcito de mi cultivo, lo mejor de mi producción. Así se quería justificar. Pero ¿saben? Eso es salvación por obras. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué pasa en tu frente para cultivar frutas y verduras? El sudor de la frente. Génesis 3:19. Por el sudor de tu frente comerás de la tierra. Entonces era un sacrificio cultivar esas frutas y esas verduras. Era salvación por obra. Es por eso, si nosotros saltamos a 1 de Juan, capítulo 3, el versículo 11 y 12, leemos 1 de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Sus obras eran malas. Dios no aceptó eso, una religión. Cuando nosotros decidimos por nuestra propia manera qué creer, no, sino la fe debe basarse en la palabra de Dios. Debemos nosotros seguir el ejemplo del Señor. En ese sentido, Abel lamentablemente fue muerto por su hermano. Todo cambió. El buen pastor de ovejas murió. Hacemos un salto en la historia. En Apocalipsis, que es muy relacionado con Génesis, dice en el capítulo 18, versículo 24, algo muy interesante. Dice que todos los que fueron muertos en la historia humana, desde el inicio mismo, han sido matados por Babilonia. Oh, qué interesante. Esto incluye a Abel, que había sido matado por Caín. ¿Por qué? Porque Caín representaba ya, lamentablemente, la falsa religión, la falsa forma de salvación por obras, a su propia manera y no según lo que Dios ha dicho. Entonces siempre vemos desde un mismo inicio que la religión falsa persigue la religión verdadera. Eso es algo muy triste. A lo largo de la historia se ha repetido muchas veces. El hermano alejado de la palabra de Dios persigue al hermano que está bien centralizado en la palabra de Dios. Eso es muy triste, pero es una realidad histórica que Dios nos quiere hacer entender desde el Génesis a lo largo de la historia hasta el Apocalipsis. Fíjense ahora lo que pasó. Ocurrió que después del diluvio, en los libros proféticos de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7, nos muestra una secuencia de reinos e imperios en esta tierra. Y en el capítulo 7, sobre todo, los presenta como bestias salvajes. Así que ahora Dios retoma el concepto de las bestias salvajes indomables y lo utiliza para ejemplificar los imperios de esta tierra. Los imperios que lamentablemente no son domesticados por Dios. Los imperios que no tienen un buen pastor, porque no hay un buen pastor para cuidar un león o un oso, un leopardo. No, ellos son independientes. Ellos devoran carne para imponerse. Entonces, ¿qué pasó? Allá en Daniel 7 nos habló de una secuencia de 4 diferentes imperios a través de la simbología de las bestias salvajes. El primero, el león, luego el oso, el leopardo y una bestia terrible y espantosa. Y Daniel 7:17 nos revela que estas 4 bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Esos 4 imperios históricos, el primero en levantarse después del diluvio, Babilonia, representado como un león. Ahora yo les pregunto, ¿qué tienen en común estas 4 bestias, estos 4 reinos e imperios salvajes? ¿Qué tienen en común? ¿Qué las convierte en primer lugar en bestias salvajes? ¿Qué las convierte en potencias perseguidoras? Una cosa, la unificación de iglesia y Estado, la unificación de política y religión. Y porque esta fusión que Dios no permite en su palabra, pueden leer en Apocalipsis 17, los primeros versículos, es algo ilícito que Dios condena. Esa unión ilícita de religión y política trae como fruto y consecuencia leyes religiosas y
y que traen luego persecución contra las minorías religiosas que creen diferente. Ahora, yo les quiero hablar de estas 4 bestias. La primera era como un león. Miren esto, he traído aquí. Lo que vemos aquí es la imagen de la bestia. La imagen de la primera bestia de la secuencia, de Babilonia. ¿Y qué imagen refleja? Una imagen de una bestia perseguidora. Porque Babilonia unificó iglesia y Estado para perseguir a los hijos de Dios contra el segundo mandamiento. ¿Recuerdan? A través de esta unificación de iglesia y Estado, Babilonia, el león, dejó una marca. La marca de la primera bestia de la secuencia. Esta es una huella de un león. Ahora, esta es la huella que deja. Esa es su marca. Si ustedes caminan por la selva o por algún lugar y ven esta huella, ¿qué tienen que hacer? Correr por sus vidas. El problema es cuando no podemos reconocer las marcas que dejan las bestias. Vemos esto en el piso y decimos, ¡ay, qué bonito! Y no sabemos lo que significa, porque somos citadinos, no conocemos ya del campo, no sabemos cuál marca es de qué bestia. Ahora, esta huella es de garras, para devorar, para destruir, para cazar. Ahora, ¿cuál fue la marca de la bestia de Babilonia? Fue la imposición religiosa de Nabucodonosor de una estatua para adorar, y los que no se sometían, ¿a dónde tenían que ir? Al horno de fuego. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ahora, ¿cuál era la segunda bestia de la secuencia? Un oso. Miren la imagen que representa la segunda bestia de Daniel de la secuencia. Un oso espantoso. Cuando ustedes ven esta imagen en el bosque, cuando ven un oso en el bosque, a correr. Pero el problema es que corre muy rápido, difícil de escapar. Y esto es su marca. Esto es la marca de la segunda bestia de la secuencia, es la marca de la bestia de un oso. Si ustedes ven esta marca o esta huella, a correr, porque peligra su vida. Ahora, Medo-Persia igual era unificación de iglesia-estado, presentaba esta imagen al mundo, una imagen de una potencia en la cual iglesia y Estado se habían unido, y de ahí como consecuencia salió su marca otra vez con garras para perseguir y devorar. Y bajo Medo-Persia, ¿qué ley religiosa se impuso bajo Darío? Pues durante 30 días adorar a Darío como si él fuese Dios. ¿Recuerdan? Contra el primer mandamiento. Y los que no hacían caso, ¿a dónde tenían que ir? Al foso de los leones. Unificación de iglesia y Estado trae como consecuencias leyes religiosas que traen persecución y decreto de muerte. Por eso son bestias no domadas por Dios, son potencias lamentablemente que hacen su propia voluntad y no la de Dios. Miren aquí, la tercera bestia, esta es la imagen de la tercera bestia de la secuencia, un leopardo. ¿Qué imagen presenta? Una imagen de una bestia perseguidora, muy rápida y muy violenta, muy sanguinaria. ¿Y cuál es su marca que deja? Pues esa es su huella de un leopardo. El leopardo representaba Grecia, ¿recordaban? Y Grecia, la potencia, en una época bajo Antíoco Epífanes, unificó iglesia y Estado y persiguió cruelmente en aquel entonces a los hijos de Dios. Había todo tipo de leyes que se prohibían de la religión judía. Entonces, así vemos también la tercera de las bestias. Pero ahora viene algo curioso, pues la cuarta bestia de la secuencia no es un animal del reino animal. ¿Cuál era la cuarta bestia de la secuencia de Daniel 7? Una bestia terrible y espantosa. Era tan terrible el imperio romano que se levantó, después del león, Babilonia, el oso, Medo-Persia, el leopardo, Grecia, se levantó Roma, la bestia terrible, espantosa. Era tan terrible que Daniel no le encontró un nombre para definirla en el reino animal, solo dijo terrible, espantosa. Pero San Juan en el Apocalipsis le encontró un nombre. Y si ustedes estudian Apocalipsis 12 y 13, sobre todo Apocalipsis 12, los primeros 4 versículos, verán
que Roma es representado como un dragón. Así que Juan le encontró un nombre. Esta bestia terrible, espantosa, es un dragón. Ahora, aquí está la imagen de un dragón. Ustedes saben que dragones no existen, ¿no? Son de la mitología, son fantasía, no existen dragones. Los que pueden volar y escupir fuego y todas esas imaginaciones humanas. De todas maneras, la imagen de un dragón que destruye, que devora, porque igual Roma impuso leyes religiosas, unificó iglesia y Estado y persiguió a los hijos de Dios. A Jesucristo puso en la cruz, a los discípulos, a los judíos persiguió, a los cristianos también. Oh, qué terrible. Y luego durante la Edad Media, cuando Roma cambió a su segunda fase, ya no pagana imperial bajo los cesares, sino ahora cristiana papal bajo los obispos de Roma, continuó su unificación de iglesia y Estado durante siglos en la Inquisición, persiguiendo bajo sus leyes religiosas a los que no opinaban igual, a los que creían diferente. La Inquisición, qué terrible. Con razón, un dragón. Ahora yo me pregunté, ¿cuál es la huella de un dragón? ¿Cuál es su marca? Y ahí tenía un problema. Pues ya que es una mitología, no existe una huella, ¿no es así? Pero ahí me acordé de la representación que hace Dios en Apocalipsis 13, versículos 1 y 2, donde sí identifica cómo finalmente este dragón son sus pies y sus huellas. Y si ustedes leen ahí, les voy a mostrar esta otra ilustración. Apocalipsis 13 al inicio muestra que esta bestia final es como una unión de características de todas las bestias anteriores. La cabeza como de león, el cuerpo como de leopardo, tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Pero ahora lo que me llamó la atención eran sus pies. ¿Sus pies eran de quién? De oso. Oh, entonces se resolvió el misterio. Dios puso ahí una pauta para resolver. ¿Cuál es la huella del dragón? Es la huella de un oso. Y entonces, esto les voy a contar al final lo que significa, al final el tema. Pero frente a toda esta situación ocurrió lo siguiente. Los protestantes perseguidos huyeron a América. Fue descubierto América. Huyeron allá y levantaron una nueva nación. En Apocalipsis 13, versículo 11, descrita como un, ¿qué bestia? Como un cordero. Entonces hay una ruptura total en la secuencia de potencias. Después de todas las potencias sanguinarias, perseguidoras, de repente aparece una potencia como un cordero. ¿Y el cordero símbolo de quién es? De Jesucristo. ¿Y el dragón símbolo de quién es? Del diablo. Y entonces si ustedes ven la imagen de esta bestia, es muy diferente, ¿no? No les va a espantar. Si ustedes ven un cordero, se alegran, más bien se acercan, quieren acariciarlo, ¿no es así? ¿Y cuál es su marca de esta bestia? ¿Cuál es su huella del cordero? Es así. Si ustedes ven esto en la naturaleza, no tienen que huir, no tienen que escapar por su vida, porque esta es una bestia que no es malvada, no tiene unificación de iglesia y Estado, no te impone leyes religiosas, no persigue a los que creen diferente, no causa inquisiciones. Oh, qué diferente. Es por eso representado como Jesucristo. Libertad, libertad religiosa. Por eso, en la Constitución de Estados Unidos, en sus primeras enmiendas, libertad. Libertad de expresión religiosa, de prensa, de asamblea. Libertad. Tú puedes vivir ahí y creer lo que quieres o no creer nada. Eres libre. Único en la historia del mundo. Pero ¿qué dice Apocalipsis 13, versículo 11? Que el cordero hablaría como ¿quién? Como el dragón. Así que había un problema en Estados Unidos
y que finalmente esta nación con estos principios cambiaría hacia esta situación. Ahora, vamos a analizar lo que pasó. Eso es muy importante. En Estados Unidos ocurrió lo siguiente. Quiero leer con ustedes unas 2 citas. Uno es de James Madison, que era el autor principal de la Constitución. Él explicó que es necesario que la religión y la política estén separadas. Y lo dijo así: el propósito de la separación de la Iglesia y del Estado es mantener para siempre alejadas de estas costas la lucha incesante que ha empapado el suelo de Europa con sangre durante siglos. Oh, la bestia, el dragón, había derramado durante siglos sangre en Europa por la unificación de Iglesia y Estado. Y ahora él explicó, esta es la razón por la cual ponemos separación de estas cosas en nuestra nación. Una segunda cita del mismo tema, esto es de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, 1874. Como este país había de ser patria de los oprimidos de todas las naciones de la tierra, fuesen cristianos o paganos, y comprendiendo plenamente los peligros que la unión entre la Iglesia y el Estado había impuesto a tantas naciones del viejo mundo, con gran unanimidad acordaron que no convenía poner en la Constitución o la forma de gobierno algo que pudiese interpretarse como refiriéndose a cualquier credo religioso o doctrina. Libertad, separación de Iglesia y Estado, para que nunca más haya persecución en esta nación, para que nunca más una iglesia, un credo, tome control del sistema político, imponga leyes y persiga a los creyentes de otra fe. Ahora, ¿qué pasó? Apocalipsis 13, versículo 11, como hemos visto, en un mismo versículo se nos presentan los 2 grandes antagonistas. El Cordero, símbolo de Jesús. Pero finalmente esa nación hablaría como el dragón, símbolo del diablo. Un cambio radical tendría que ocurrir en esa nación. Entonces, yo les pregunto, ¿un cordero qué necesita? Un pastor. Un cordero necesita un pastor, un buen pastor, para protegerla de las bestias salvajes. ¿No es así? Tal como en el mundo, antes del diluvio, después de la caída en pecado, Abel se dedicó a ser el primer pastor de ovejas, que entendió su llamado y lo que estaba en juego para proteger las ovejas, los corderos literales de las bestias salvajes. Ahora encontramos en Apocalipsis 13 que hay un cordero ahí, pero un dragón lo está atacando. Y no solo es un dragón, según el versículo 2 y la imagen que hemos visto antes, es un conglomerado de todas las tipos de potencias salvajes de la tierra, uniendo todos esos tipos de conceptos con un propósito de derrumbar y destruir la oveja. El cordero tiene que caer. Eso es lo que está mostrándonos en la profecía. Para que no caiga el cordero, para que pueda mantenerse, para que tenga protección, necesita un buen pastor. ¿Cuándo se fundaron los Estados Unidos? 1776. ¿Cuándo se levantó la Iglesia Adventista del Séptimo Día en esa nación? 1844. ¿Quién viene primero, el pastor o el cordero? Primero el cordero. Recién cuando hay peligro se requiere al pastor. Mire lo que pasó allá en el jardín Edén, ahí con Abel. En el jardín Edén, antes del pecado, los corderos no necesitaban pastor. No había bestias salvajes. Pero ¿qué pasó? Cuando entró el pecado y todo cambió, las bestias se volvieron salvajes, indominables. Dios ya no las dominaba, necesitaban un pastor. Se levanta el cordero del tiempo del fin, los Estados Unidos, con separación de Iglesia y Estado, libertad religiosa. Y Dios levanta entonces ahí un pastor de ovejas para proteger a esa nación de la tiranía, de la
persecución, de la unificación de iglesia y Estado, de leyes religiosas. Y entonces, ¿qué pasó? Muy interesante. ¿Cuál entonces una de las tareas proféticas de nuestro movimiento a nivel mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Proteger a ese Cordero. Porque cuando Estados Unidos caiga, el mundo entero perderá la libertad religiosa. Nosotros hemos sido llamados en Estados Unidos, después que el Cordero se levantó y cuando comenzaron las bestias salvajes a acechar esa nación, para que unifique Iglesia y Estado, levantó ahí el pastor de ovejas. ¿Entendemos? Eso es impresionante, ¿no? Vamos a profundizar ahora si la Iglesia Adventista del Séptimo Día cumplió su rol profético asignado o no. ¿Saben? Eso es algo impresionante. Les quiero resumir un poquito la historia. John Bington era el primer presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él creyó que se puede domar la bestia y utilizar su constitución para anular leyes dominicales que vendrían. Entonces, Bington dijo que se podía restringir la influencia dragónica y nutrir las cualidades de cordero de la nación. Y de esta manera utilizar su constitución para mantener la libertad en ese país. Así que ellos tuvieron acciones públicas como iglesia, no solo orar, sino influenciar el orden público para crear un pequeño espacio de tiempo, porque ellos sabían que esta nación caería en algún momento. Unificación de iglesia y Estado, los religiosos tomarían control de los políticos y entonces entrarían sus dogmas. Y entonces vendría la persecución final de la cual habla el Apocalipsis. Entonces, tras la guerra civil en Estados Unidos, los líderes protestantes de esa nación intentaron hacer la nación más cristiana y lo hicieron a través de imposición de leyes dominicales. Philip Schaff, un teólogo e historiador de la iglesia, él describió en 1863 que el sábado civil, estamos hablando ahí del domingo, elevado por leyes como esencial para la moral pública y la autopreservación del Estado. Hay que mantener el descanso dominical y eso significa la preservación de la civilización cristiana. Así que ellos querían, los protestantes, imponer leyes dominicales para hacer la nación supuestamente más cristiana a través de métodos de legislación civil. En 1860 comenzó un movimiento del clero evangélico, la Asociación de Reforma Nacional, y ellos llamaron a una enmienda. Y esa enmienda era para hacer de Estados Unidos una nación cristiana con leyes cristianas y entre ellas el sábado cristiano, como lo llamaron, es decir, la elevación del domingo por ley. Ellos querían imponer en 1879 una ley dominical nacional. Y entonces, ¿qué pasó? Los adventistas advirtieron que esa agenda convertiría a Estados Unidos en una bestia perseguidora. Y Uriah Smith dijo una frase muy famosa: si las iglesias protestantes de nuestra nación son vestidas de poder para definir y castigar la herejía, para imponer sus dogmas bajo los castigos de la ley civil, ¿no tendríamos una representación del papado durante los días de su supremacía? Es decir, como en la Edad Media, cuando hubo las Inquisiciones. Así que los adventistas comenzaron a confrontar estas leyes dominicales que estaban saliendo. Estaban bajo amenaza de encarcelamiento, pero ellos comenzaron a usar el sistema democrático de Estados Unidos para detener el avance de la maquinaria de persecución en esa nación. Ellos trabajaron para sostener las cualidades del Cordero de la República y suprimir las manifestaciones de su carácter dragónico. En California, les quiero dar un ejemplo. Por primera vez los adventistas en el año 1858 entraron en acción política para defender sus derechos.
¿Y qué pasó ahí? Ahí salió unas leyes dominicales y se inició un debate muy fuerte sobre el sábado. Y era justo luego en la época de las elecciones presidenciales de 1882. Los líderes protestantes exitosamente consiguieron leyes dominicales más estrictas en aquel entonces. Hubo como 1,600 arrestos entre marzo y junio de 1882. No sé si ustedes sabían estas cosas, de que nosotros hablamos de una venidera ley dominical, pero ¿sabían que ya existían leyes dominicales en Estados Unidos? Estamos viendo esto en este momento. Allá en 1882 era tan fuerte que había 1,600 arrestos. Entre ellos estaba el mismo Wagoner, adventistas arrestados, judíos arrestados, inmigrantes chinos arrestados. ¿Por qué? Porque trabajaban en sábado, en domingo digo, y no hicieron caso a esa ley dominical. Pero los juzgados rechazaron en aquel entonces condenar a estos arrestados porque era como un espectáculo la situación. Había muchísimos ciudadanos rectos, ejemplares, prósperos de la sociedad, de repente ante los concilios. Ahí. Y los demócratas en aquella época llamaron a derogar esa ley porque estaba en plena campaña política. ¿Y qué pasó? Los demócratas ganaron las elecciones y abolieron en aquel entonces la ley dominical. Eso fue en 1883. Y luego uno de los líderes de la alianza que había impuesto estas leyes dominicales dijo, recordando ese evento, la cabeza del clero de la Unión Cristiana dijo, lamento que 26,000 adventistas hicieron más peticiones y demandas que 26 millones de cristianos. Porque los pocos miles de adventistas se movilizaron contra esas leyes dominicales que estaban viniendo. Luego la iglesia adventista en 1883 entendió su nuevo rol de protestar contra las leyes dominicales en la nación. Sacaron una revista, se llamaba El Centinela del Sábado. Y para informar al público de las libertades y el derecho de observar el séptimo día. Y de esta manera, George Butler, que era presidente de la Conferencia General en esa época, cuando él vio que hubo nuevamente arrestos de hermanos adventistas en Arkansas, 5 adventistas arrestados, él llamó a la desobediencia civil. El presidente de la Conferencia General dijo, no paguen multas, sino vayan a la cárcel. Y entonces sean testigos públicos. Y si los adventistas aceptan ir a la cárcel por cuestiones de conciencia, ellos provocarían una protesta pública y causando que su persecución rebote sobre sus oponentes. Y así fue. Un año después, 1887, la legislación de Arkansas instaló una excepción para los observadores del sábado. Y así había una lucha tremenda por la libertad en esa nación. Y estamos viendo aquí como el buen pastor de ovejas del tiempo de fin, que Dios levantó esta iglesia para defender la libertad religiosa en esa nación y por consecuencia en el mundo. 1888. ¿Quién de ustedes recuerda esa fecha? Ingresaron nuevamente al Congreso propuestas para leyes dominicales nacionales. 1888. ¿Ustedes saben qué otra cosa ocurrió en esa fecha? Había el debate en la Conferencia General de Minneapolis sobre la ley y la gracia, justificación por la fe, con Wagoner y Jones. Muy interesante. El mismo año que se introduce una enmienda de legislación dominical nacional, era el momento cuando Dios quería que su iglesia se levante como una unidad, entendiendo la justificación y la santificación por fe en Cristo Jesús y termine también la obra. ¿Qué pasó en aquel entonces? Los adventistas decidieron cambiar el título de su revista que utilizaban para libertad religiosa, que se llamaba El Centinela del Sábado, a El Centinela Americano. ¿Para qué? Para dar más valor y énfasis a los valores americanos en defensa de su constitución y de la libertad religiosa. Eso es lo que pasó.
Y entonces, en 1888, cuando se introdujo una ley dominical nacional allá en el Congreso, ¿qué pasó? Los adventistas se organizaron en la Asociación de Libertad Religiosa Nacional para preservar la Constitución americana y resistir la legislación religiosa. Y también para ayudar a los perseguidos de cualquier raza, color o credo. Y de esa manera, esto sigue existiendo hasta el día de hoy, por si acaso, comenzaron a luchar por sus libertades. A.T. Jones, en aquel entonces, él era una figura central que dirigió la oposición contra estas enmiendas dominicales que fueron introducidas al Congreso por el senador Henry Blair. Ahora, eso es un ejemplo, tienen que escuchar con mucha atención qué interesante es esta historia. El senador Henry Blair introdujo 2 enmiendas para la ley dominical nacional en Estados Unidos. Entonces, para que el domingo sea como día de descanso nacional, tuvo un amplio apoyo de muchos movimientos. Pero los adventistas, ¿saben lo que hicieron? Firmaron protestando y juntaron firmas, cientos, miles, decenas, cientos de miles de firmas en rechazo, en oposición. En total fueron 260,000 firmas que fueron entregados a los diputados, casi 1 metro, 90 centímetros, una pila así de firmas a los diputados y otro de 90 centímetros a los senadores. Y la enmienda fue retirada. El buen pastor, una vez más, cumplió su rol profético para proteger la nación de caer en la unificación de iglesia-estado, leyes religiosas y persecución. Esto es algo... Yo leí un libro fabuloso al respecto, lamentablemente no en español, Los Adventistas y la República. En inglés está, pero no está ya disponible. Yo apenas encontré y descargué el internet. Les recomiendo hacerlo ustedes también. Después de repelar esa ley dominical que les mencioné, llegó el momento de la Primera Guerra Mundial. Después que terminó la Primera Guerra Mundial, pasó lo mismo a lo que pasó después de la Guerra Civil. Nuevamente, el intento de imposición de leyes dominicales. Luego vamos a ver lo mismo después de la Segunda Guerra Mundial. Es como un patrón. Siempre después de grandes crisis, la nación llama hacia las leyes dominicales. Ahí, después de la Primera Guerra Mundial, en 1920 hubo un nuevo impulso hacia la legislación dominical. Las iglesias sintieron una competencia por el descanso dominical tradicional por las cuestiones del mundo secular. De repente había cines por todo lado, radios, deporte profesional, excursiones de fin de semana en sus autos. Y entonces ellos querían preservar un tiempo de tranquilidad, libre de negocios, libre de trabajo o de entretenimiento. Y fue así que se impuso estas leyes dominicales y mucha gente fue arrestada nuevamente. Ahora estamos hablando de 1920. Antes éramos 1888, ¿recuerdan? Y ahora hubo muchos arrestos, gente tuvo que pagar multas, inclusive encarcelamientos. Por ejemplo, una infracción era una danza auspiciada por una sinagoga, arrestados porque lo hacían en domingo. Un hombre estaba arreglando la herradura de su caballo en domingo, arrestado. Unas personas tenían abierto su salón de lustrabotas, arrestados. Así fueron las leyes dominicales de aquel entonces. La alianza del Día del Señor. ¿Y saben cuál era su eslogan? Su eslogan era, si se va el sábado de los Estados Unidos, pero ellos se refieren al domingo, se irá también la República. Y también dijeron, si se va el sábado, todo se va. Si lo perdemos, la cristiandad misma se irá. Así que ellos vieron en la legislación dominical una forma de proteger el cristianismo. Esas eran sus preocupaciones de los hermanos dominicales. Y comenzaron esta fuerte campaña en favor de la legislación dominical. Y su estrategia nueva era ahora diferente. Era imponer el domingo en el Congreso de los Estados Unidos, en el Distrito de Columbia, en Washington, D.C., justo ahí donde está su jurisdicción, la capital de Estados Unidos,
la capital del gobierno federal, y si ellos pensaron, si podemos imponer una ley dominical ahí, y ellos la aceptan, luego se extenderá a todos los Estados Unidos. Bowlby era el líder de esa alianza y él dijo, creemos que si quitamos al hombre su coche, sus palos de golf, su periódico dominical, sus caballos, sus entretenimientos, sus casas de diversión y sus parques, y lo prohibimos de jugar afuera y le prohibimos ver deportes, entonces esa gente volverá naturalmente a la iglesia. Eso era su forma de pensar, prohibición total. Las iglesias protestantes se unieron con mucho apoyo. Liberty, la revista adventista, trabajó como el buen pastor para defender el cordero de todas esas tendencias dragónicas y advirtió, si estas leyes dominicales no se derogan, vendrá la tiranía. Longacre dijo, si las iglesias no se salen de la política, los horrores de la Inquisición serán renovadas. Las calles de América fluirán de sangre y de mártires. Pero Bowlby, que era el líder de la Alianza Dominical, él dijo que los que no cooperan tendrán que someterse a la mayoría. Él dijo, los adventistas del séptimo día y los judíos están fuera del movimiento. Ellos tendrán que conformarse a la ley si tenemos éxito. Y el judío tendrá que observar nuestro sábado. Así estaba la situación en 1920. Pero, ¿qué pasó? En esa situación vinieron las propuestas de leyes dominicales, introducidas en casi cada sesión del Congreso durante toda la década de los años 90. Cada vez una sesión del Congreso, nuevas leyes dominicales. Todo el tiempo el buen pastor, la iglesia adventista luchando en contra. Había otros grupos que también luchaban en contra, por ejemplo los judíos. Así, una ilustración es esta. William Langford introdujo en 1926 la ley HR 10.311, donde dice que era ilegal contratar cualquier persona o realizar cualquier negocio o actividad secular en el día del Señor, en el domingo. Penalidades, primera ofensa, $5 a $50. Siguiente ofensa, $25 a $500. Siguiente ofensa, 6 meses de cárcel. Eso fue la ley presentada en el Congreso Dominical Nacional, 1926. Había una enorme lobby religiosa, 20 organizaciones religiosas apoyando esa ley. Tuvieron muchas reuniones, pero gracias a Dios, por mucha oposición, también por los adventistas, fue rechazada la ley. Pero este mismo hombre, Langford, que había introducido esta ley, al año siguiente introdujo la misma ley con otro título, HR 78. Pero nuevamente el activismo adventista llegó a ser tan intenso como nunca en su historia. La campaña más intensa y vigorosa de la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para derrocar esa propuesta de ley dominical nacional de 1927. La Asociación de Libertad Religiosa de los Adventistas movilizó esta campaña. ¿Y saben lo que pasó? Eso es impresionante. El Congreso fue inundado por peticiones, cartas y telegramas. Firmas en contra de esta ley. 8,000 a 30,000 cartas entraron cada día durante días y días. Un congresista, dice la historia, recibió de 1,000 a 3,000 protestas por día y él estaba solo en un distrito. La revista adventista Liberty publicó la foto de una petición de 83 metros de largo con varios miles de firmas solo por la ciudad de Denver. Y así, en total, se recaudaron 7 millones de firmas de protesta contra el proyecto de la ley y que finalmente falló. Oh, el buen pastor de ovejas del tiempo del fin, protegiendo la nación de los Estados Unidos para que la iglesia no tome control del Estado, para que no vengan leyes religiosas y persecuciones. ¿Entendemos el rol profético? Ahora,
Para terminar, les quiero decir, respecto a esos ejemplos de lo que ocurrió en Estados Unidos, casi 150 propuestas de leyes dominicales fueron introducidas en el Congreso entre 1888 y 1933. 150 propuestas de leyes dominicales, muchas de ellas nacionales. Pero ¿qué pasó? Ninguna tuvo éxito. Cada una fracasó. Porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día hizo sus tareas, cumplió su rol profético de luchar por la libertad religiosa, de separar iglesia y Estado, para que el Cordero no pueda convertirse en dragón. Pues el momento que esto ocurre, estamos en las últimas del Apocalipsis y ya Cristo está por venir. Una vez que el dragón ya toma control del Cordero, entonces finalmente, cuando salga la ley dominical, que nosotros, cuando esté por salir, tendremos igual vehementemente que contraatacar y oponernos a ella con firmas y con todo lo que podamos hacer. Pero llegará el momento cuando proféticamente Estados Unidos comenzará a hablar como dragón, cuando se impondrá la ley dominical nacional, cuando finalmente vendrán las persecuciones. Pero nosotros debemos luchar, tal como luchamos históricamente, porque tenemos una convicción y nosotros tenemos que dar un testimonio por la verdad y la libertad. Pero yo les quiero contar que todos estos ejemplos que les di eran solamente por protestantes queriendo imponer leyes dominicales. No sé si se han dado cuenta, pero después de la Segunda Guerra Mundial, en 1958, una vez más se reavivó esta cuestión en los Estados Unidos. Pero esta vez había un cambio, había una gran novedad, una diferencia. Esta vez se unió la Iglesia Católica a los protestantes con la intención de imponer el domingo en los Estados Unidos. La primera vez, ahí fue en 1958, los líderes religiosos católicos se unieron al llamado la acción pública para cerrar las tiendas en domingo. El arzobispo de Oregón hizo mucha oposición contra la ley, el decreto Ash-Rosenblatt. No sé si alguien escuchó, porque había un judío que dijo y fue al Senado ahí y dijo: yo quiero un sábado justo que permitirá que los negocios de los judíos sí puedan abrir en domingo, una excepción porque somos judíos y creemos diferente. Pero el cardenal Spellman se opuso vehementemente y los congresistas y legisladores católicos votaron en contra y prohibieron a este judío abrir su tienda diciendo: tienes que someterte a nuestra ley dominical. Kelly dijo en aquel entonces que la jerarquía romana católica está convirtiéndose en el árbitro y propietario de toda legislación respecto a la moral o asuntos religiosos. Y ahí los adventistas vieron, eso es lo que siempre hemos estado predicando. Iglesia Católica y los protestantes se unirán para juntos avanzar y ir imponiendo estas leyes dominicales. Para ellos no era una novedad, no se sorprendieron, más bien fue confirmada su interpretación profética que se están alineando los actores para la crisis final. Es lo que pasó tras la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, queridos amigos y hermanos, gracias a Dios, no se levantaron intentos de imponer leyes dominicales como estas veces que hemos visto tras la guerra civil, tras la Primera Guerra Mundial, tras la Segunda Guerra Mundial. Seguramente cuando haya una siguiente grande crisis se volverán a intentar introducir. Quiero terminar diciendo lo que vimos aquí, que la bestia de Apocalipsis 13 tiene pies como de oso. Entonces podemos preguntarnos, ¿y cuál significado tendrá? ¿Por qué no tiene pies de león o pies de leopardo? ¿Por qué justo de oso? ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios en su simbología acerca de este dragón que en la fase final impondrá su marca de autoridad? ¿Por qué justo la huella de un oso?
Y yo les quiero decir por qué. El oso era símbolo de qué potencia. Medo-Persia, ¿no? Medo-Persia, y esto era su marca. Cuando en Medo-Persia se unió iglesia y estado bajo Darío, hubo leyes, una ley religiosa que era durante 30 días adorar solo al emperador. ¿Recuerdan? Eso era su marca de autoridad con la cual perseguían ahora a Daniel y a sus amigos. Y si ustedes vienen conmigo a Daniel capítulo 6, versículo 4 y 5, vemos cómo era ese problema para entender el conflicto final y cuál será la marca final de la bestia de Apocalipsis 13. Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión para acusarle, si no la hallemos contra él en relación con la ley de su Dios. Ahora entendemos cómo se vendrá la persecución final. No podrán encontrar en nosotros ocasión alguna o falta, porque el pueblo será fiel. Ningún vicio ni falta será hallado en él. ¿Ningún vicio? ¿Pueblo fiel? El pueblo adventista del séptimo día se destaca por ser ciudadanos correctos, por no causar problemas en la sociedad, por ser respetuosos a las leyes, por pagar sus impuestos, por hacer ayuda social, por ayudar al prójimo, por ayudar a los enfermos. Tenemos todo un ministerio mundial, ADRA, de ayuda social. Hay otro ministerio mundial que es también la ayuda en relación a la reforma pro salud. Enseñamos salud, de que la gente se aparte de los vicios, de las drogas, del alcohol y de muchas cosas. Y la misma ocurrirá. No podían hallar falta. Era fiel. Ningún vicio fue hallado en él. ¿Cómo podemos tumbar a este pueblo, a esta iglesia adventista del séptimo día? Y la misma situación como en aquel entonces. Si no la hallamos, la razón contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Y cómo únicamente nos podrán tumbar a nosotros? En relación con la ley de su Dios. ¿Y cuál es? El sábado. Imponiendo una ley dominical es la única posibilidad que Roma nos puede hacer caer. La única posibilidad de encontrar una justificación para perseguir. No hay otra. Y entonces es por eso que tiene huellas de oso, porque se repite la historia de Medo-Persia en el tiempo del fin. Y para terminar, vengan conmigo al libro de Esther, pues también en el libro de Esther encontramos cómo Medo-Persia intentó destruir al pueblo de Dios a través de leyes religiosas. Esther capítulo 3, versículo 6, dice aquí: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las leyes de todo pueblo. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Hay un pueblo esparcido en todo el mundo que no guarda los mandamientos y las leyes que guardan todos los demás. Y luego el versículo 13: y fueron enviados cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Decreto de muerte. Vemos ahora que la profecía es tan precisa, pero todavía estamos cumpliendo nuestro rol profético de proteger y cuidar las ovejas. Abel
fue el primer pastor de ovejas. Él entendió lo que estaba en juego. Luego tenemos la historia de Moisés, un pastor de ovejas. ¿Y qué hizo? Sacó al pueblo de la servidumbre de Egipto, un pastor de ovejas. Luego tenemos a David. ¿Qué hizo David? Liberó al pueblo de la opresión filistea. Los pastores de ovejas están ahí para liberar o mantener libres al pueblo de la opresión. No importa si es egipcia, si es filistea, si es babilónica. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios en Isaías da la profecía a Ciro, el grande de los medo-persas? Y le dice ahí, tú eres mi pastor. Y él, el pastor, un pastor de ovejas, liberó al pueblo de Babilonia. ¿Entendemos? El buen pastor. Y finalmente, Jesucristo, el buen pastor de ovejas. Queridos amigos, hermanos, todos los que han visto ese tema, está en juego la libertad. Debemos nosotros luchar por la libertad religiosa, luchar en favor de la ley de Dios frente a la ley de los hombres que amenaza la ley de Dios. Debemos nosotros ser un buen pastor y cumplir nuestro rol profético, seguir cumpliéndolo hasta el final. Para que el Cordero de Apocalipsis 13:11 se convierta en dragón, tiene que desaparecer el pastor. Por eso, la persecución contra el pastor de ovejas va conjunto con la toma de control de Estados Unidos. Es decir, el dragón toma control del Cordero. ¿Nos damos cuenta de lo que está en juego? Es cosa muy seria, ¿no? Una vez que caiga Estados Unidos, el Cordero, el único que en este mundo mantiene en constitución libertad, entonces todo este mundo caerá en la crisis final babilónica, en la oscuridad de las tinieblas finales antes del retorno de Jesucristo. Por eso es tan importante que nosotros todos seamos fieles testigos, enseñemos estas verdades, luchemos por las libertades religiosas. Cristo viene pronto, el buen Cordero viene pronto para rescatarnos a nosotros. Y luego iremos a un reino celestial mucho mejor, donde ya nunca más bestias que nos van a perseguir, ni leones nos van a perseguir, ni osos, ni leopardos, ni bestias terribles y espantosas. Todo eso pasará. Nuevamente serán domados, domésticos. Podremos jugar con ellos, porque nuevamente se pondrán bajo la voluntad de Dios, del Creador. Que Dios nos bendiga y ahí donde estamos, inclinemos el rostro para una oración. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que nos bendigas para entender esos temas y tomar posición. Tú vienes pronto, las fuerzas del mal están ahí uniéndose en contra de tu pueblo y para derrumbar al Cordero. Señor, te pedimos que nos ayudes a hacer nuestra parte, a estar contigo, tú eres el buen pastor. Seguir tu ejemplo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.